pues, después, para que las personas que el día de hoy no puedan acompañarnos, pues posteriormente puedan, pues, ponerse al corriente. Solo dejen ver que ya están entrando más. Y ya. Listo, ya se está grabando. Bueno, pues para iniciar esta tercera sesión de gestión de placeres y reducción de riesgos y daños y reconocernos como sujetas y sujetos usuarios de sustancias psicoactivas, pues primero nos gustaría comenzar a dar unos anuncios o unos avisos sobre el proyecto final, ya que me parece en algunas 4 sesiones más, 5, si no me equivoco, Andy, sería la octava, ¿no? ¿Cuándo? ¿Octava? En la octava. Octava, ok. Ustedes nos van a presentar su pequeño avance, su mínimo, algún avance que ustedes ya estén o tengan acerca de su proyecto final. Bueno, si se preocupaban, si estaban como preguntándose cuáles son las características o los requisitos para cumplir con el proyecto final, en cuanto a los criterios de evaluación y demás, pues nosotros les queremos compartir que pues no tenemos como, o no, más bien no pedimos o estamos como en la idea de partir de, si ustedes ya están trabajando algún proyecto final en sus investigaciones o algo que a ustedes les quisiera o que quieren investigar, podrían empezar a partir de ahí. No tenemos como un formato súper estricto como luego en algunos otros espacios, algunos otros, pues en las universidades, en las escuelas, nos piden a veces que formato, una línea, como así una línea estricta de investigación, pues realmente no queremos, o más bien no, esa no es la idea del proyecto final, más bien es lo que ustedes ya han estado trabajando de acuerdo a un proyecto de investigación que ya tienen, y que pues justamente ustedes nos empiecen a narrar o se narren a través de lo que ya han estado trabajando, y pues no pedimos como criterios, ¿cómo decirlo? Como obligatorios, sino más bien que ustedes nos presenten lo que ya han estado trabajando desde sus experiencias, desde sus procesos de investigación, y pues solamente sería como un formato para citar a sus autores, y pues el formato que pues se piden como en todos los proyectos de investigación, que cumplan pues las características de pues el formato pues para presentar, ¿no? Pero así ya en cuanto al contenido es totalmente libre, y pues esperamos que pues usemos la creatividad, que podamos soltarnos, podamos narrarnos y que no nos sintamos como preocupados sí, como preocupados o con el estrés de tener que estar ahí como de redactando o tener que estar cumpliendo con un trabajo o un proyecto así súper estricto. Queremos que sea algo que ustedes lo disfruten y que puedan también compartirnos a todos y todas, y a raíz de esa primera presentación poder hacer la retroalimentación del proyecto final. Si tenemos algunas dudas, lo podemos ir platicando durante las sesiones durante la sesión. Y bueno, otro de los puntos también que nos gustaría abordar es sobre si han podido entrar a la plataforma, la aula virtual, y han visto que hemos estado compartiendo con ustedes algunas lecturas enriquecedoras que justo nos van a ayudar para nuestro proceso de formación y que va muy de la mano a la metodología que estamos trabajando dentro del seminario, que es la educación popular. Las lecturas son complementarias, no son obligatorias leerlas, pero vi que la sesión pasada tuvimos una muy buena respuesta sobre las lecturas de John Holloway sobre la digna rabia. Entonces, nuestro interés es que a partir de esas lecturas complementarias, cuando ustedes tengan la oportunidad de leerlas, de sentirlas,
y de pues justo disfrutarlas, desde ahí vayamos a empezar o comencemos a experimentar todos estos procesos de subjetividades que pues nacen a raíz de reconocernos como sujetos, sujetas con digna rabia. Y pues el día de hoy vamos a tener en la sesión de Classroom unas 5 lecturas que son realmente muy cortas y son fáciles de leer. Hay alguna, me parece que es la de Dussel, que es un poquito más complicada. Él nos habla sobre el sujeto y la intersubjetividad. Él es agente histórico como actor de los movimientos sociales. Esa ya es una lectura un poco más complicada, pero pues Dussel nos platicó un poco de cómo nosotros como sujetos y sujetas vamos reconociendo esas intersubjetividades que nos van a veces, pues, que nos interpelan, pero que muchas veces, y más en los marcos estructurales ni normativos de la educación, no permitimos o no se nos permite reconocernos todas esas subjetividades, porque pues nada más siempre nos enmarcan a una sola forma de aprendizaje, que es como el educador y el educando, y que solamente el educador va recibiendo toda la información y que solamente pues la construcción del conocimiento es pues solamente se manda y no se recibe. Entonces, Dussel nos habla un poco de eso. Tenemos otra lectura que se llama Reconocimiento y menosprecio, que es de Honneth. Ahí Honneth nos menciona la importancia de lo importante que es reconocernos como seres sujetos y seres como sujetas. También tenemos otra lectura que es de Berlanga, que se llama El grito como proyecto educativo. Y Berlanga nos cuenta un poco de que a veces no es malo gritar. Muchas veces pensaríamos que cuando gritamos es porque estamos enojados, porque estamos desesperados, porque pasa algo, ¿no? Pero él nos hace ver como el grito de otra manera, el grito de la digna rabia y de decir ya basta, ¿no? Ya basta de toda esta forma de cómo estamos viviendo, ya basta de todas estas estructuras, ya basta de todas estas opresiones y estas formas de control hacia nuestros cuerpos, hacia nuestras mentes y sobre todo hacia las sustancias, ¿no? Bueno, no dice así en específico, pero pues va muy relacionado a lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar durante esta sesión, que es el reconocimiento del sujeto y de sujeta y de todas nuestras subjetividades. Tenemos otra lectura que se llama Vida precaria, vida digna del duelo, que es de esta Judith Butler, y ella pues nos comparte un poco sobre las condiciones de la vida precaria, cómo es que nos pone varios ejemplos de cómo vamos afrontando, cómo asimilamos vivir precariamente y nos habla también un poco del duelo, ¿no? Como, pues, como sujetos, pues, no nos queda otra cosa más que, pues, seguir, ¿no? Seguir ante todo este sistema de opresión pues, a través del duelo, cómo vamos como afrontando todas estas, pues, todo el panorama que tenemos frente a nosotros. Y bueno, creo que son todas, y no creo que no me falta alguna. Y pues la intención que queremos con estas lecturas es que en algún momento de sus espacios puedan como disfrutarlas, leerlas y justo relacionarlas con los temas que estamos viendo, y que es muy importante que en esta sesión que vamos a hablar del sujeto y de la sujeta de usuarias o usuarios de sustancias psicoactivas, es muy importante que podamos entender desde dónde podemos rescatar nuestras subjetividades, tener estas también fuentes teóricas para justamente tomar esta decisión de qué queremos ser, qué tipos de seres queremos ser, qué tipo de sujetos queremos ser. Me parece que Honneth menciona, o no me acuerdo si Honneth o Dussel, mencionan los tipos de sujetos y sujetos que vamos siendo durante todos nuestro proceso de vida. Si queremos ser sujetos
bonsái, que solamente nos quedamos así detenidos, y que pasa cualquier persona y que nos puede, pues, cortar, que nos puede, pues, hacer lo que quiera. O queremos ser sujetos erguidos, sujetos decididos, sujetos capaces, sujetos y sujetas tomadores de decisiones y tomadoras de decisiones para justo ir construyendo una mejor vida y un buen vivir. Y justo la intención que tenemos también en este seminario es construir esta comunidad de saberes y que entre todos y todas vayamos siendo estos sujetos erguidos, construyendo esta otra forma de educación que es a través de la compartición y la escucha de todos, y cómo vamos siendo pues, cómo podemos ir cambiando, cómo iniciamos en un momento del seminario y cómo nos vamos en un momento después del seminario, y cómo todas estas intersubjetividades se van presentando, y a la vez también también reconocer todos estos marcos estructurales que pues ya traemos bien condicionados desde que somos jóvenes o desde niños, y que pues como sujetos erguidos somos sabedores y sabedoras y capaces de tomar decisiones y de justo cambiar pues nuestra vida, cambiar el momento en donde estamos, y justo reapropiarnos de todo esto para exigir un buen vivir. Entonces, esperamos que disfruten estas lecturas, son muy bonitas, igual y las podemos ir comentando en la aula virtual, que es el Google Classroom. También para recordarles ya rapidísimo sobre si algunas personas han tenido problemas de entrar al aula virtual, que nos los hagan saber, porque nosotros necesitamos o nos gustaría que también terminen de llenar el formulario de expectativas inicial para poder darle continuidad a todo lo que ustedes nos compartieron sobre, pues, cuáles son sus expectativas, qué es lo que les gustaría ver o abordar, qué otros temas, aparte de los que ya están, pues, en el temario, qué otros temas les gustarían abordar durante las sesiones, y que tal vez no podrá haber, no alcanzará tal vez el tiempo de discutirlo en clase, pero nos podemos dar la tarea y compartir muchos materiales o algunos materiales en la misma plataforma. Entonces, les pediríamos de favor si pudieran entrar a llenar el formulario para que pues esa tareita o actividad ya esté terminada. También recordarles sobre que si tienen problemas en entrar al Classroom, también nos los hagan saber para poderles ayudar. El día de ayer también compartí en la descripción del grupo de reductores, compartí una carpeta en donde estamos ahí almacenando todas las lecturas y todos los materiales que ustedes nos han estado compartiendo a través del formulario, y que si se meten al directorio, ahí van a poderlos encontrar. Pero pues creo que es más fácil, pues ya luego meterse al link de la carpeta, y ahí vamos a encontrar todos los materiales que todos ustedes y ustedes nos han estado compartiendo. Y creo que por el momento son todos los avisos que me gustaría compartirles. Y por último, si ustedes también entran el día de hoy a la aula virtual, van a ver un aviso, ¿no? Entonces, ese aviso menciona un poco sobre la libreta el cuaderno de resonancias. Ahí puse una descripción lo que nosotros sentimos, o nuestro sentir y pensar, o lo que significa para nosotros el cuaderno de resonancias. Es un espacio, es como un diario, si ustedes lo quieren ver, si ustedes así lo quieren ver, sobre lo que vamos sintiendo, pensando, todas esas ideas, inquietudes, esas emociones, sentimientos, enojos que vamos sintiendo durante todas las sesiones del seminario, y pues que es totalmente libre de expresarlo, justamente de irse narrando, empezar a narrarnos desde nuestra subjetividad, desde lo que nosotros sentimos, pensamos, creemos, y no desde lo que pues tal vez yo, Andrés u otras o XY podamos compartirles, ¿no? También pues es justo ir haciendo el diálogo con nosotros y nosotras mismos para pues narrarnos, escribirnos, escucharnos, y pues ahí también contenernos. Y es un ejercicio muy padre, porque si lo seguimos como en todos estos 4 meses de seminario, podemos también ya después darnos cuenta cómo eran nuestros pensamientos o nuestros sentires
al inicio del seminario y cómo van siendo al final del seminario. También ahí podemos poner, pues, no sé, dudas, todo lo de los ejercicios de las actividades extras sobre tal vez el directorio que queríamos hacer. No es el directorio, es el... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. ¿Glosario? El glosario, sí. También ahí tal vez poner, ahí ir anotando palabras que tal vez no conocemos y que queremos como buscar más su definición, también ahí incluirlas en el glosario. No sé, el cuaderno de resonancias es una idea como muy, muy chida, muy abierta, para que justo nosotros nos vayamos y nosotras narrando y repensando. Entonces, ahí en la aula virtual hay como una explicación más filosófica de lo que nosotros entendemos, o cuál es nuestro sentir acerca de la libreta o cuaderno de resonancias, y que es un ejercicio muy chido que tal vez nos podría ayudar con las conclusiones de nuestro trabajo final, no sé. Nosotros le vamos a ir dando esa idea y ese, pues, el sentido. Y bueno, ahorita le doy la palabra a Andy, porque vamos a continuar con nuestro segundo círculo del encuentro, y vamos a continuar con una actividad. Entonces, muchísimas gracias, Andy. No, pues muchas gracias a Tiles. Creo que ha sido una exposición muy clara, solamente atendiendo al comentario que nos haces, Héctor. Creemos que sería muy valioso, creo que ya, como decía Leslie, pueden ser los trabajos finales, proyectos académicos, de investigación, de intervención comunitaria, de desarrollo, que ya estén como caminando hacia allá o que quieran hacer en un futuro, y que se pueda compartir dentro de 5 sesiones, en 1 mes y medio más o menos. Y que entonces ahí podamos escuchar cada quien en qué está trabajando, hacia dónde está pensando que puede encaminarse la reducción de riesgos y daños en sus comunidades, en sus territorios en concreto, y que podamos conocerla todo el grupo. Varias personas lo expresaron, incluso desde las cartas que enviaron, junto con la solicitud de participación en el seminario, y que por eso es también la idea de que pueda ser en formato libre. Para compartir información al respecto, creo que podremos aprovechar algunas de las, para conocer experiencias y acciones, como tú lo dices, enfocadas a atender el consumo de sustancias en espacios públicos, aprovechar algunas de las participaciones de las personas invitadas, como el día de hoy con Rubén Carreón Díaz Conti, que él tiene mucha experiencia justo en esto que comentas, Héctor, que pudieras hacerle llegar algunas de estas preguntas, ya sea en el conversatorio, o quedar con el contacto y que puedan ponerse en comunicación con estas personas. Y si no, también les invitamos a que saquemos provecho de nuestro grupo de WhatsApp, así como de la plataforma del Google Classroom. Como con tu consulta esta, Héctor, si se hace algún comentario, puede ser que ahí podamos seguir con estas conversaciones, que todas y todos podamos responder, así como, por ejemplo, con el comentario, con la pregunta que nos compartía Nadezhda acerca de la reducción de daños de espectro completo, que podemos seguir como conversándolo en las sesiones, pero también en el Google Classroom podemos dar continuidad a esa conversación, que luego es complicado en el WhatsApp porque se nos pierde mucho la información. Y por supuesto, Pilar, podemos inspirarnos y retomar proyectos anteriores, si alguno se quedó en el tintero, si no se pudo realizar por falta de recursos o de apoyo, que aquí se pueda materializar. Como decía Leslie, no queremos poner un formato específico porque no sabemos si son proyectos de investigación académica, de intervención, de conformación de nuevos colectivos o espacios de conocimiento, de reflexión, lo que fuera, pero que sí se comparta un título, un objetivo, una ruta, ¿no?, con lo cual se va a desarrollar, y que se pueda compartir a mitad del seminario, en nuestra sesión 8, para que hacia el final del seminario se puedan haber sacado como un poco de punta a estos proyectos y se pueda compartir con referentes de organizaciones que podamos invitar a nuestra última sesión y que les puedan escuchar y conocer. La intención, por supuesto, es que esto sea realizable. Si ya está activo, que sea mejorable. Si lo quieren desarrollar y faltan redes, que podamos conectarnos con esas redes. Esa es la idea, que sea una realidad en nuestras vidas cotidianas estas iniciativas en materia de reducción de riesgos y daños.
Solo quería como comentar eso que estaban platicando en el chat y que podamos entrar a nuestra dinámica del día de hoy. Lo que vamos a intentar ahorita es que sí haya un espacio de escucha. Lamentamos que en las sesiones anteriores haya habido poca espacio para la retroalimentación, y por eso es que vamos a tener como esta dinámica que le llamamos de círculo de cultura psicoactiva. Entonces, que podamos intentar compartirnos nuestras lecturas de la realidad social en la que vivimos desde cada quien, desde nuestras propias subjetividades. Y vamos a tener media hora de esta dinámica de círculo de cultura psicoactiva. Vamos a tomarnos lo que le queremos llamar en este seminario un 4-20, o sea, 4 minutos con 20 segundos de descanso, y entonces que nos tomemos esos casi 5 minutitos para estirarnos, para ir por el café, y que a las 6 en punto de México, una disculpa por lo del cambio de horario, no lo tuvimos presente para notificarlo para con todes, pero que justo a las 6 del centro de México, en ese horario, podamos recibir a nuestro ponente invitado del día de hoy, que es Rubén Carreón Díaz Conti. Entonces, eso es lo que va a transcurrir en esta sesión, y justamente para ello es que vamos a compartir esta presentación que hicimos sobre el tema del día de hoy, que es las personas usuarias de plantas y sustancias psicoactivas. PUSP, como dirían sus siglas. Ahí espero que ya estén pudiendo ver mi pantalla. Sí. Excelente. Entonces, vamos a tomarnos un minutito para ver algunas imágenes. Y después, si Zoom nos lo permite, y ahí quizás pida un poco de asesoría, nos iremos a grupos para poder tener una conversación más fluida. La idea del día de hoy es esto que nos compartía Leslie. El reconocimiento propio y ajeno de la otredad como dentro de esta identidad de personas usuarias de plantas y sustancias psicoactivas, en relación con la gestión de los placeres y las perspectivas de reducción de riesgos y daños. Voy a ponerla en pantalla completa para que se vea un poco mejor. Esta presentación ya la tienen también en el Google Classroom. Y aquí podemos ver, por ejemplo, esta primera fotografía, que traen ahí un pequeño pie de página. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Este es un collage con todas las imágenes. Yo no voy a ofrecer mis interpretaciones para dejarlo a la libre interpretación de cada quien. Y vamos a poder ver estas imágenes de ciertas realidades sociales. Entonces les pedimos que tomemos unos momentos para respirar profundo y ver las imágenes que retomaremos en un momento en los grupos. Y entonces poder llegar a nuestra pregunta detonadora. ¿Qué implica reconocernos como personas usuarias de plantas y sustancias psicoactivas? ¿Cómo trabajamos desde esta subjetividad? Las vamos a tener disponibles en las pantallas, está disponible en la presentación que se encuentra en el Google Classroom. Podemos mandar el enlace de la presentación al WhatsApp por si se facilita, o aquí al chat de el Zoom. Y dejaré de compartir pantalla un momento para que entonces podamos irnos a grupos. Dado que somos unas 20 personas en este momento conectadas, vamos a hacer unos 3 grupitos de 8 personas, más o menos, para que podamos tener un diálogo más fluido. Y como les comentaba, al 5 para las 6 nos tomamos el 4:20 y a las 6 en punto nos reconectamos en esta sala
amplia para recibir a nuestro ponente. La conversación después podrá continuar en el Google Classroom para que todas las demás personas del grupo puedan conocer nuestras reflexiones, pero por lo pronto nos vamos a salas. Entonces ahora nos encontramos para conversar. Bueno, vamos a ir a los subgrupos.
Hola. Hola, ¿me escucha alguien? Hubo un problema y me tuve que salir de la reunión. Hola Rachel, no Hola. te preocupes, nos fuimos a equipos, entonces voy a intentar, si quieres, te agrego a uno de los equipos para la reflexión que estamos haciendo sobre una serie de imágenes en torno a qué nos implica el entendernos como personas usuarias de sustancias psicoactivas. Sí, va que vas. ¿Vale?
Hola de nuevo. Hola, creo que solo falta una sola sesión, Sí, una sola sala. quedan Ujú. unos segunditos. Sabemos que a veces se corta mucho la conversación, pero estamos intentando hacer lo mejor posible con las herramientas virtuales que tenemos. Entonces ahora, pues sí, esperamos que haya sido nutritivo este diálogo, este intercambio. Ya nos vinimos a la colectiva. Eso, bienvenidas de vuelta. Lucía. Qué bien la sesión, gracias. Leslie. Qué bueno y bienvenido Rubén, muchas gracias por ya estar aquí. Gracias, Andrés, gracias por la invitación. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos Sí. claro. Perfecto. Pues acabamos de tener, contextualizándote Rubén, este primer momento de esta tercera sesión del seminario, en el cual nos fuimos a salas para poder compartirnos un poco nuestras lecturas, desde cada quien, desde cada cual, desde nuestros lugares, que implica el reconocernos como personas usuarias de sustancias psicoactivas. ¿Qué implica esta identidad? Como en el debate de qué implica el reconocimiento de esta identidad como sujetos y sujetas usuarias de sustancias lícitas e ilícitas de distintas características. Entonces acabamos de tener un momento donde pudimos escucharnos, compartir al respecto y pues un poco para contextualizar al grupo sobre con quién estamos encontrándonos el día de hoy, que es una maravilla. Muchas gracias por estarnos acompañando. Queríamos que conozcan pues un poco a Rubén. Pues aquí contamos con la maravillosa presencia de un gran amigo, colega de estas causas, un referente en el tema de reducción de riesgos y daños en la Ciudad de México y a nivel nacional, yo creo, diría yo, quien es de carrera antropólogo social, maestro en ciencias sociales con especialidad en salud, consultor del Instituto Nacional de Psiquiatría y de la Universidad del Sur de California. También es lector adjunto de la Escuela de Trabajo Social y del Colegio de Salud Pública Mel and Enid Zuckerman en la Universidad de Arizona. Y en estos momentos, desde hace ya algunos años, es coordinador del programa de reducción de daños en la clínica especializada con Rubén. Estaremos pudiendo conocer un poco más sobre de qué hablamos cuando hablamos de estrategias de reducción de riesgos y daños. Y queríamos, pues, además de poder conocer tu presentación, que nos pudieras contar de estos referentes que están actualmente vivos, vigentes, para poder reconocer dónde se está aplicando la reducción de riesgos. Claro que sí, Andrés, con mucho gusto. Ustedes me dicen en qué momento arranco con la presentación. Ya la tienen. Me gustaría que si me hacen favor o si me dejan compartirla yo, no sé cómo sea. Como gustes, te puedo habilitar. Perfecto. Entonces la comparto yo, ¿verdad? Permítanme. Sí, estoy intentando habilitar. A ver si con esto creo que ya está. Sí. Ya. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Sí se ve? Sí. Ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno. Mucho gusto, gracias por la invitación a Reverdecer y al comité organizador de este evento. Muchas gracias, Andrés, por tomarme en cuenta para participar. Bueno, ya en la reducción de daños yo tengo desde 2003 trabajando este tema en México. Precisamente al entrar a la maestría en el Colegio de Sonora decidí enfocarme de lleno en lo que es la reducción de daños, ¿no? Entonces, a partir de entonces he estado trabajando con distintas organizaciones, Population Services International cuando estaba aquí en México, he estado acompañando a Prevencasa en Tijuana, a compañeros en Ciudad Juárez, conozco muy bien el contexto de estas ciudades. En Tijuana estuve coordinando también el proyecto binacional El Cohete, que es un referente precisamente
de la reducción de daños en México. Es un proyecto que se ha hecho en distintas ocasiones, en distintas etapas. A mí me tocó participar en la fase 4 de ese proyecto del cohete y que se enfoca precisamente en aplicar estrategias, implementar estrategias como las que vamos a platicar ahorita, ¿no? Basadas en reducción de daños. Primero me gustaría mencionarles de dónde partimos, obviamente. Esta es la concepción que nosotros manejamos de reducción de daños, basada precisamente en Marlatt. Alan Marlatt, él es uno de los teóricos de cabecera de este tema de la reducción de daños. Tiene un libro que se llama Reducción de Daños, precisamente. Y desde el ámbito académico es como él ha hecho una compilación de distintos escritos sobre este tema, y pues es una vaca sagrada, ¿no? En este caso, en el tema de la reducción de daños. Alan Marlatt nos da una idea de lo que es la reducción de daños a través de este concepto, ¿no? De esta definición. La reducción de daños es un modelo de intervención en salud pública que busca mitigar o reducir las consecuencias negativas del uso de sustancias o de drogas, promoviendo la salud de los individuos de distintas formas. Promover la salud, acuérdense que la salud no nada más es física, mental o emocional, sino también social. Buscamos que las personas que consuman sustancias también formen parte de un concepto, de un contexto que realmente les ayude a poder mitigar o reducir las consecuencias adversas del consumo de sustancias, ¿no? Incorporando una serie de estrategias que van del uso seguro a la abstinencia. Esta definición de Marlatt incluye la abstinencia también. Es decir, no está peleada con el modelo basado en la abstinencia. Sin embargo, se reconoce dentro de la reducción de daños que la abstinencia es una meta ideal, ¿sí? La reducción de daños es realista, es pragmática, basada en el sentido común, y el modelo basado en abstinencia plantea metas ideales. O sea, qué bueno sería que las personas no asumieran daños o conductas riesgosas cuando consumen sustancias, pero la realidad es que lo hacen, y se hace de manera constante cuando se asumen estas prácticas, ¿no? Entonces, lo que dice Marlatt es promoviendo la salud de los individuos en sus tres esferas, obviamente, salud física, salud emocional y salud social también, y las comunidades por ende, ¿no? Esa es la definición que utilizamos nosotros, en la cual nos basamos, de Alan Marlatt, para poder implementar las estrategias que nosotros desarrollamos en Clínica Condesa. Les platico un poquito. La Clínica Condesa, para quien no lo sepa, es la clínica más grande en América Latina, por cierto, la de mayor número de pacientes, la más grande en infraestructura. Ha crecido bastante. Cada estado aquí en México tiene su centro ambulatorio de prevención y de atención del VIH. Nosotros tenemos aquí en Clínica Condesa un centro similar, obviamente, para la ciudad. Tenemos dos clínicas, una en la zona oriente, que es la zona de Iztapalapa, y una aquí en la Clínica Condesa. Entonces, en estos programas, en esta clínica tenemos el programa de reducción de daños, el cual atiende a poblaciones callejeras, pero también a personas que usan sustancias. En estas dos poblaciones, principalmente, es donde enfocamos las estrategias de reducción de daños. ¿Cuáles estrategias? A lo largo de la plática les voy a mencionar algunas, por ejemplo, intercambio de jeringas, provisión de kits para consumir crack, para usar cristal, para consumir cristal, por ejemplo. Otra estrategia de reducción de daños es el PrEP, la profilaxis pre-exposición, para prevenir el VIH, por cierto. Es un tema que nosotros estamos ahorita fortaleciendo, el tema del PrEP. Y es un programa muy concurrido por las poblaciones que usan precisamente drogas como el cristal meth. Ustedes sabrán que el cristal meth es una sustancia que facilita la interacción al momento de tener encuentros sexuales entre las personas, ¿sí? Fomenta la libido, desinhibe, etcétera. Entonces, es muy concurrida esta sustancia, es muy usada precisamente por la comunidad HCH, hombres que tienen sexo con otros hombres, aquí en la Ciudad de México. Lo sorprendente es que muchísimas personas de esta comunidad
lo usan vía inyectada. Entonces, es donde tenemos que poner el foco de atención para evitar precisamente la adquisición de enfermedades como hepatitis C, VIH y otro tipo de enfermedades que se transmiten por la vía sanguínea, ¿no? A través del uso compartido de jeringas. Pero bueno, me estoy adelantando un poco, voy a regresar a lo que es la parte teórica de la reducción de daños. Nosotros en la vida cotidiana obviamente hemos implementado estrategias de reducción de daños quizás sin darnos cuenta, ¿no? Cuando salimos a carretera, cuando utilizamos algún tipo de solvente, por ejemplo, que vamos a usar cloro, muchas veces evitamos tocarlo directamente con las manos, pues irrita, usamos guantes, es una medida de reducción de daños basada en el pragmatismo, en el sentido común. La reducción de daños enfocada al uso de sustancias es similar, ¿sí? Si nosotros pensamos que una persona que consume drogas inyectadas como heroína puede adquirir una infección como el VIH o la hepatitis C, ¿qué podemos hacer? El modelo basado en la abstinencia diría, esa persona necesita dejar de consumir. En términos individuales, la persona no está preparada para dejar de consumir, tiene que pasar un proceso, etcétera. Entonces, no es realista esa idea, ¿no? Por lo tanto, la reducción de daños pretende acompañar al individuo, a la persona, durante su proceso de consumo de alguna sustancia, como la heroína, el cristal, etcétera, para evitar precisamente que adquiera algún daño o alguna consecuencia adversa, ya sea física, también económica, ¿por qué no? En la reducción de daños podemos implementar estrategias, consejería para evitar que las personas derrochen dinero, por ejemplo. Eso se hace en muchísimas organizaciones, ¿no? Entonces, porque bueno, la adicción es multifactorial. Entonces, el uso problemático, ¿no? de este tipo de drogas llamadas duras, ¿no? En las cuales precisamente la reducción de daños ha puesto mucho énfasis. Pero no nada más en drogas como la heroína está la reducción de daños, como el crack, también incluso en el cannabis, ¿no? Mucho se habla de que las personas que usan cannabis pues tengan cuidado cómo lo utilizan, el papel que utilizan, por ejemplo, que no sea papel clorado, etcétera. Una serie de consejos, una serie de estrategias de prevención y de reducción de daños, ¿no? Y los daños, pues, son múltiples, ¿no? Para cada sustancia. Entonces, estamos hablando de un abanico inmenso de posibilidades que lleva implícita la reducción de daños, ¿sí? Eso es lo mágico de la reducción de daños, que la reducción de daños se puede adaptar, se puede amoldar dependiendo del contexto, dependiendo de los individuos, de la persona y del uso de la sustancia, de la droga, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta equiparación entre lo que es una actividad de uso constante, cotidiana, como salir a carretera, manejar en carretera, si la reducción de daños podría aconsejar, usa un cinturón de seguridad para evitar que haya algún problema en dado caso de que haya un accidente. Igual, ese tipo de consejos, ese tipo de recomendaciones están basadas en el pragmatismo. Si asumimos que las personas van a usar drogas, pues bueno, tenemos que aceptar que es parte de la cultura, que es parte de lo que hacemos las personas en esta sociedad, ¿no? Usar sustancias, tener contacto con ellas, utilizarlas de distintas formas, de forma recreativa, para paliar algún dolor, para mitigar un síndrome de abstinencia, para recrearnos, simplemente por placer, etcétera. Hay múltiples usos, ¿no? De sustancias. Ahora, en el uso de drogas, nosotros, la reducción de daños dice, el uso de drogas por sí no es malo, no es negativo, no es bueno, no es malo, etcétera. Tenemos que evitar emitir juicios de valor con respecto a este tipo de prácticas, ¿no? Que son naturales de la vida humana, ¿no? El riesgo es inevitable, claro que sí, las drogas no son inocuas, todos lo sabemos, ¿no? Igual salir a carretera, pues nadie está exento de que no pueda suceder un accidente, ¿verdad? Entonces, el riesgo es inevitable, tenemos que asumirlo, es parte de que tenemos que ser realistas, tenemos que ser pragmáticos, y apelar al sentido común, ¿no? El riesgo es inevitable cuando se usan sustancias, sea cual sea, ¿no? Los riesgos pueden reducirse, claro que sí. Por ejemplo, existe lo que es el reglamento de tránsito para evitar precisamente que las personas puedan asumir riesgos tan implícitos, ¿no? Nadie te dice
el artículo fulano te dice que no te cruces el rojo porque cometes una infracción. O sea, eso es lo que dice el reglamento, pero está implícito que no te cruces el rojo para no tener un accidente que comprometa tu vida, ¿no? Entonces, así es más o menos como nosotros planteamos la reducción de daños para que pueda ser aceptada, porque todavía, después de muchísimos años que tenemos con la reducción de daños en el mundo, hay muchísimos estereotipos, muchísimos prejuicios, quiero decir, muchísimos prejuicios, muchísimo estigma con respecto a la reducción de daños. Yo recuerdo a principios del 2000, 2002, llegaron unas jeringas, un stock de jeringas para personas que consumían heroína a la ciudad donde yo vivía, Hermosillo, Sonora. Y en ese tiempo no podían salir las jeringas que había donado Cencida, el Centro Nacional para la Prevención del SIDA en México, porque todo el mundo, la sociedad de Hermosillo decía, esas jeringas, si se las das a una persona que consume heroína, estás fomentando el vicio, estás propiciando que la persona perpetúe su estado de adicto. Entonces, la sociedad estaba en contra de las medidas, las estrategias de intercambios de jeringas, que son programas muy efectivos y que se han venido demostrando desde hace muchísimo tiempo que funcionan, ¿verdad? Entonces, desde el 84, Tacoma, por allá, en Washington, los pioneros en los programas de intercambios de jeringas, ¿no? Que empezaron a demostrar que precisamente reduce las prevalencias y la incidencia del VIH y de las hepatitis C. Entonces, también la psicoeducación que va con esto, va a enseñarle a las personas cómo se deben de inyectar adecuadamente. Hay todo un tutorial por ahí que Harm Reduction Coalition ha diseñado y que está traducido al español, por cierto, en donde se trata de implementar una pedagogía de la reducción de daños para poderle informar a la gente cómo evitar abscesos, cómo evitar sobredosis cuando se consumen este tipo de sustancias como la heroína, ¿no? En fin, voy a avanzar acá con las diapositivas. Les decía que en el abordaje de las adicciones hay dos modelos. Uno es el basado en la abstinencia y el otro es el basado en la reducción de daños, el modelo basado en la reducción de daños. Aquí está los inicios, el origen de la reducción de daños. Por ejemplo, mucho se dice que es algo nuevo. Muchas personas dicen que a partir de los 80s la reducción de daños surgió con la aparición del VIH. Otras personas se van muchísimo más atrás. Por ejemplo, en 1920, en Reino Unido, es el primer hito histórico que mencionan los teóricos de la reducción de daños y es el Comité Rolleston. Reino Unido tenía un problema muy severo, un alto índice precisamente de crimen relacionado con el uso de heroína, ¿no? Es decir, las personas con adicción a la heroína en aquel tiempo tenían que cometer algún crimen para obtener recursos para conseguir esa sustancia, ¿no? Eso fue muy notorio en ese tiempo, obviamente, y este comité de médicos expertos en salud se dieron cuenta que la heroína tendrían que sacarla del ámbito clandestino y que formara parte de un programa de prescripción de heroína para las personas que tuvieran adicción a ella, ¿sí? Es decir, personas que fueran, que tuvieran una adicción a la heroína, tenían que ser acogidas por el gobierno, en este caso en Reino Unido, para poderles proveer la heroína y evitar que de esa forma ellas pudieran asumir conductas delictivas, ¿no? Entonces se dice que ese es el primer hito histórico de la reducción de daños, ¿sí? Una reducción de daños sociales, económicos, basados en el crimen con respecto al uso de una droga como la heroína, ¿no? Posteriormente, en los 70s, Junkie Union o Junkie Bond, es la misma organización en Holanda, era un grupo de usuarios, precisamente de usuarias, de personas que consumían heroína, que se inyectaban y comenzaron a demandar programas de metadona, de sustitución. Ahí es donde están los orígenes precisamente de los programas de sustitución, aunque la metadona es más antigua, obviamente, pero para personas que utilizan heroína, Junkie Union comenzó a demandar este tipo de programas, ¿no? Que se convirtieran en políticas públicas
precisamente para evitar que las personas que ya consumían adquirieran algún daño, ¿no? Pudieran dejar de consumir, por ejemplo, o bien se les proporcionaran jeringas limpias para prevenir las hepatitis, ¿no? En ese tiempo. En los 80s, con la aparición del VIH, comienzan a aparecer varias organizaciones civiles, ¿no? La reducción de daños tiene su base precisamente en lo que han demandado los propios usuarios, ¿sí? Es decir, está hecha por pares, está hecha por personas que consumen drogas, ¿sí? No vienen personas externas que no usan drogas a decir que es la reducción de daños, siempre son personas que consumen drogas las que han formado las bases de este modelo, ¿no? Lo vemos en Junkie Union, por ejemplo, muy claramente, ¿no? Y a partir de los 80s, con las demás organizaciones como Harm Reduction Coalition, Programa Compañeros en Ciudad Juárez, Prevencasa en Verter, que Prevencasa es más de los 90s, pero Compañeros sí nació en el 88, es algo sorprendente porque es la organización pionera de reducción de daños en México, precisamente. Y hacen una labor titánica muy interesante, por cierto, muy loable lo que hace Compañeros, ¿no? Y es así como va tomando fortaleza el modelo, obviamente, hasta convertirse posteriormente, a finales de los 90s, en política pública aquí en México, ¿sí? Les comentaba de lo del 2002, esas jeringas duraron almacenadas en Hermosillo, Sonora, por alrededor de 4 años en las almacenes, hasta que en 2007, 5 años, hasta que en 2007, precisamente yo, en compañía de otros colegas, que en aquel tiempo éramos promotores pares, un grupo de junkies de Hermosillo, Sonora, dijimos, vamos a sacar esas jeringas de los almacenes y vamos a llevarlas a las calles. Ya teníamos identificada a la población, y fue así como en Hermosillo brotó el primer programa de reducción de daños en Sonora, ¿sí? Y salió un colectivo llamado Acción para la Reducción de Daños, AXRED, del cual yo formé parte en ese tiempo, 2006, 2007, hasta 2010, en Hermosillo, Sonora, y ahí estábamos a la par con Compañeros y Prevencasa haciendo reducción de daños. En aquellos tiempos había otra organización en Guanajuato que se llamaba Irapuato Vive, y éramos esas 4 organizaciones las que en México nos conocíamos e intercambiábamos ideas. Posteriormente surge Population Services International, Verter. Ahora ya hay bastantes organizaciones, afortunadamente, que hacen reducción de daños de distintas formas, cada quien con sus estilos propios, y obviamente Reverdecer es una de ellas. Muy loable la labor que hacen, porque es pedagogía, información, que es muy necesaria también implementarla en la reducción de daños. Bueno, entonces, ahora en estos tiempos, después de este recuento histórico que les acabo de dar breve, tratamos nosotros en Clínica Condesa de sumar el esfuerzo de la atención clínica como parte de la reducción de daños. Es decir, tenemos todo un aparato médico, obviamente, en la Clínica Condesa. Ponemos a disposición lo que es el área de ginecología, el área de control prenatal, el área de atención a víctimas de violencia sexual, el área de infecciones de transmisión sexual, el área de dermatología. Todas estas áreas están abiertas no nada más para poblaciones, para personas que viven con VIH, sino también para personas que consumen sustancias, ¿sí? Ahorita les platico algunas anécdotas con respecto a estos programas, pero bueno, voy a avanzar para no ahorrar tiempo. Nos basamos precisamente en estos prolegómenos, así le llamo yo. La atención en salud como reducción de daños, ¿sí? Trabajar sobre los daños también. Por ejemplo, mucho se dice, vamos a implementar reducción de daños con personas que se inyectan drogas para evitar que adquieran VIH y hepatitis C. Bueno, nosotros ya saltamos esa fase porque estamos trabajando con personas que viven con VIH y con el virus de la hepatitis C. Por lo tanto, trabajamos sobre los daños para evitar otro tipo de consecuencias relacionadas con esos daños que ya existen. Por ejemplo, en el caso de las personas que viven con VIH y que usan drogas, ¿cuál es nuestra prioridad?
que estas personas que viven con VIH sean adherentes al tratamiento para preservar la vida. Esa es nuestra principal meta, ¿no? Entonces, ya después trabajamos sobre lo más específico, ¿no? La ruta de administración, la frecuencia del consumo, la persona, tenemos toda una estrategia de psicoterapia también, un programa que les ofrecemos a las personas, sobre todo apelando a lo que dice Gabor Mate y a lo que dice también Johan Hari, que aquí los cito, por cierto. No está Gabor Mate, pero me hace falta la cita de Gabor Mate ahí en esta diapositiva. No nos preguntemos por qué las adicciones, preguntémonos por qué el dolor, dice Gabor Mate. Más del 90% de las personas que desarrollan una adicción la desarrollan porque tuvieron un trauma en la infancia o porque tienen dolor, ¿sí? Emocional, algo no resuelto por ahí, ¿no? Eso es lo que dice Gabor Mate. Igual lo que dice Johan Hari, lo contrario a adicción no es abstinencia, es conexión. Nosotros nos hemos dado cuenta con personas que usan solventes, con personas que usan crack, con personas que usan cristal. La forma de ellos recuperar esa conexión es volviéndolos a involucrar en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, que se llenen sus expectativas, que cumplan sus expectativas que ellos tienen en el momento, ¿no? Metas cortas, obviamente, para que no sea frustrante no alcanzarlas. Si una persona se impone metas muy grandes, pues va a ser eso contraproducente. Por eso la reducción de daños va paso a pasito, peldaño por peldaño, como dice Mark Twain. Si no nos queremos comer el bocado de un solo mordisco, vamos poco a poco, ¿no? Entonces, por ahí dice Maya Salavitz también, que es una vaca sagrada. Para mí, yo la admiro muchísimo, esta mujer, se las recomiendo. Maya Salavitz, ella dice que la adicción no es una enfermedad, es un desorden del aprendizaje. Y eso tiene que ver con cómo nos han educado con respecto a la recompensa y el castigo, dice Maya Salavitz. Convendría echarle un ojo a toda su teoría con respecto al uso de drogas. Maya Salavitz tiene una historia personal muy interesante porque además fue dealer de cocaína, fue junkie y ahora es una neurobióloga muy eminente, interesante la mujer. Entonces, igual que Carl Hart, entonces ya lo conocerán seguramente a Carl Hart, y si no, les invito a que lo conozcan también. Es un personajazo que vale mucho la pena tenerlo como gurú, ¿no? De la reducción de daños, ¿no? Ahí su retratito lo traigo en la cartera, por ahí dice el dicho, ¿no? Igual también en el caso de Gabor Mate, Maya Salavitz y Carl Hart, vale mucho la pena leer sus libros, leer lo que escriben. Por ahí hay muchísimo material en el internet para poder entender precisamente cómo podemos aterrizar la reducción de daños tomando en cuenta el contexto de la adicción o del uso problemático, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces, sí podemos nosotros tener muchísima luz, arroja mucha luz lo que dicen estas personas. Johan Hari, bueno, seguramente ya habrán visto este video en YouTube que anda circulando de estos TED Talk, las charlas estas. Johan Hari tiene una muy interesante donde derriba precisamente todas estas ideas preconcebidas con respecto a la adicción, al uso problemático de sustancias, ¿no? Vale muchísimo la pena echarle también un ojo a esta presentación que está por ahí en internet, para entender que todo lo que nosotros nos han venido inculcando desde los 70s, desde los experimentos de las ratas, que es muy interesante también esta teoría del Rat Park, de que no es la jaula, no es la rata, es la jaula, no es la droga, es el contexto lo que produce precisamente toda esta gama de daños, ¿sí? De riesgos. Por ejemplo, el prohibicionismo, ¿sí? La manera en cómo hemos abordado las drogas, que resultan totalmente contraproducentes para el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, ahí está explicado de dónde surge, por cierto, esa idea de que la persona que usa sustancias es una persona que está precisamente atentando contra su vida por consumir, o es una persona que está totalmente fuera de lugar. Precisamente de esos experimentos que nos fueron heredados, toda esa teoría derivada de esos experimentos, hasta que por ahí a alguien se le ocurrió decir, bueno, se trata precisamente de enriquecer el contexto,
de enriquecer el ambiente donde las personas están desarrollando esas conductas problemáticas con respecto al uso de sustancias. Y esa es la idea. Por eso nosotros pensamos y estamos de acuerdo de que si el contexto es tóxico, es nocivo, bueno, hay que fomentar redes positivas, hay que fomentar las estrategias que realmente van a traer consecuencias positivas, o es decir, a la persona, ¿no? Como el trabajo, como la educación, como volver a retomar los lazos familiares que sirven muchísimo, ¿no? En este tipo de circunstancias. Por ahí están llegando muchos mensajes, no los puedo ver en el momento, pero ok. Maya Salavitz, claro que sí, es SZ Salavitz, por ahí lo voy a poner, Maya Salavitz. Es la mejor de todos, la verdad es que es una eminencia Maya Salavitz. Obviamente sin demeritar a Carl Hart, que es un genio, pero bueno, conviene echarle el ojo a lo que dice Maya Salavitz sobre la adicción. No es una enfermedad, como nos han venido diciendo, por ejemplo. Hay toda una estrategia en Estados Unidos que se llama NIDA, basada precisamente en esta idea de que la adicción es una enfermedad del cerebro. Claro, podemos estar de acuerdo porque sí impacta los procesos neurobiológicos, toda la química a nivel cerebral, pero si nosotros apelamos a que eso es real, entonces diríamos que a lo mejor la adicción es algo que no tiene término, que la adicción es para siempre, como dicen los alcohólicos, ¿no? Pero no, Maya Salavitz dice que no es así, no es una enfermedad, es un desorden del aprendizaje, la adicción. Y eso está claro, cuando alguien desarrolla una adicción, ¿qué es lo primero que hace al despertar? Buscar al dealer, llamarlo, o sea, todo eso va creando trayectos, rutas a nivel neuronal que van haciendo, pues, obviamente, el estilo de vida de una persona que tiene una adicción en ese momento, en ese proceso, pues. Pero ese proceso tiene un fin, dice Maya Salavitz. Ok, ¿qué más hay por ahí? Bueno, ya están por ahí los nombres de los autores. Gabor Mate me hizo falta por ahí, léanlo por favor. Tiene muchas cosas también sobre adicción muy interesantes. No habla de lleno sobre reducción de daños, quizás Gabor Mate, pero nos ayuda a entender, para poder sumar a la reducción de daños una estrategia que pueda comprender las conductas adictivas, ¿no?, de las personas. El dolor, por ejemplo. Cuando nosotros recibimos en Clínica Condesa una persona que desarrolla una adicción al cristal, lo primero que nos preguntamos es en qué fase de su vida hubo un trauma, quizás en la infancia, o dolor relacionado con la relación con los padres, con la relación con los amigos, en la escuela. Maya Salavitz lo dice muy bien. Por ejemplo, yo desarrollé una adicción, dice Maya Salavitz, por querer pertenecer. Era una persona muy introvertida, la cocaína me hizo descubrirme como una persona extrovertida, fui aceptada socialmente y eso me encantó. Pero lo que no me di cuenta es que estaba desarrollando una adicción tremenda a la cocaína intravenosa, por cierto. Entonces, hasta que la combinaba con heroína, por cierto, el speedball, ¿no? Entonces, bueno, avanzo. La siguiente, bueno, aquí está. Esto es lo que dice Mark Twain. A mí me encanta esta frase porque es una frase que repito constantemente. Nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo de una vez por la ventana. Hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño. Precisamente esa es la reducción de daños, ¿sí? Podríamos decirle a la persona, pues tienes abscesos, ya tienes hepatitis C, adquiriste hepatitis C por usar jeringas de otras personas, entonces deja de consumir porque si no te vas a morir, ¿no? O va a haber un problema peor, fatal, o sea, eso es error, eso es un error. Vamos a trabajar peldaño a peldaño precisamente para lograr ese cambio de conducta. Por ejemplo, se ha hecho en el caso de personas que se someten a programas de sustitución con opiáceos. Por ejemplo, una persona que tiene una adicción a la heroína
y se mete a un programa de metadona, es precisamente un momento propicio para implementar estrategias de conexión, ¿sí? O de reinserción, como le llamarían por acá los higienistas de la salud mental, ¿no? Reinserción, por ejemplo, ¿no? Que bueno, la persona necesita obviamente adherirse a lo que es una vida común, ¿no? El trabajo, la familia, etcétera, ¿no? O bien, dependiendo de sus aspiraciones y sus metas, pues obviamente adaptar ahí la estrategia, ¿no? Entonces, pero bueno, esta es la reducción de daños. Peldaño a peldaño vamos a trabajar precisamente para evitar precisamente los daños asociados al consumo. Permítanme tantito porque me está avisando que se desconectó mi laptop. No te preocupes, igual quizás eso, dudas y eso lo podemos ir compartiendo en el chat y que vayan quedando registradas para tenerlas presentes. Perfecto, si quieren ir haciendo sus preguntas, sí está muy bien. Ya resolví esto, al parecer. Muy bien. Bueno, continúo porque parece que me está fallando aquí la conexión de la pila. Ok, entonces esta frase de Mark Twain pues es muy ad hoc, precisamente la reducción de daños. Nosotros en Clínica Condesa no teníamos un programa de reducción de daños antes de 2011. Entonces, desde 2011 comenzamos a hacer un diagnóstico para ver de qué forma podría tener un impacto positivo este programa en la Clínica Condesa y comenzamos a identificar espacios, sitios en donde encontráramos personas que consumían drogas, ¿no? Entonces se nos ocurrió ir a los centros de rehabilitación sin conocer el contexto de la ciudad. Dijimos, pues ahí los podemos encontrar fácilmente, encuestarlos, entrevistarlos, ver cuáles son precisamente sus necesidades. Y nos dimos cuenta que la tasa de éxito de los servicios de rehabilitación aquí en la Ciudad de México daba mucho que desear. Sí, 5, 10% tasa de éxito, mientras que todo el resto de las personas tenían ingresos constantes a centros de rehabilitación. Las famosas recaídas o reincidencias, como les llamaban a ellos, ¿no? Y pues ya sabrán, ¿no? Cuando una persona vuelve a ser vista en un anexo, pues a rasurarle las cejas, a cortarle el pelo, a castigarlo, a demeritar su self totalmente. La persona no es nadie, no te llamas Raúl, no te llamas Rubén, te llamas caca, te apellidas mierda, etcétera. Entonces, es totalmente algo muy, muy tremendo lo que ofrecen estos centros. En aquel tiempo, aquí, entonces no había una estrategia de reducción de daños, que pudiera devolver la dignidad a las personas que consumían drogas, ¿no? Basada precisamente en los derechos humanos. Sino todo lo contrario. Yo iba a los centros de rehabilitación, me encontraba adolescentes que por fumarse unos jiterazos en su casa, los metían 3 meses a rehabilitación. Entonces, comenzamos nosotros a poner en evidencia precisamente este tipo de procesos para abogar por la reducción de daños y decir que era algo necesario, sumamente necesario. Entonces, comenzamos a hacer pruebas en los centros de rehabilitación. Encontramos una prevalencia de 1%. Esto es más alta que la prevalencia en población general. Si nosotros nos vamos a una esquina aquí en la Ciudad de México a hacer pruebas de VIH, tendríamos que hacer alrededor de 2,300 para encontrar un caso. En el caso de las personas que consumen drogas aquí en la Ciudad de México, hacemos 100 pruebas y encontramos un caso. Por eso es una población prioritaria para la Clínica Condesa, las personas que consumen drogas. Por eso la razón de ser de este programa de reducción de daños, ¿sí? Identificamos 1 de cada 100, tenemos 16,000 pacientes, más de 16,000 pacientes que se atienden en Clínica Condesa. Muchos de ellos utilizan drogas de distintos tipos,
drogas de club, que van desde el éxtasis hasta el crystal meth, pasando por la heroína, pasando por la cocaína, los solventes, el crack, que son las drogas de mayor impacto, por cierto, en México, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, intentamos nosotros acompañar a nuestros pacientes en estos procesos de control virológico, que reduzcan su carga viral, que sean adherentes a tratamiento. Si viven en calle, pues tratar de buscar una casa de medio tiempo para que ellos puedan bañarse, para que puedan alimentarse. Estas casas de medio tiempo también son estrategias de reducción de daños y existen aquí en la Ciudad de México. Tenemos tres, por cierto. Una es el Caracol, otra es la Carpa y otra es MEFI, así se llaman. Son espacios donde las personas que consumen drogas, que están en condiciones vulnerables, en situación de calle, pueden llegar para resguardar sus pertenencias mientras ellos están haciendo sus actividades cotidianas en la calle. Pueden llegar para prepararse alimentos ahí en una estufa que está a disposición. Pueden llegar a bañarse, pueden llegar a hacer alguna actividad recreativa, de esparcimiento, etcétera, ¿no? Pero son espacios que solo abren por tiempos limitados durante el día, ¿no? Tienen sus horarios restringidos, no son albergues, son como drop-ins, así les llaman en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la persona entra, puede tomarse una taza de café, ver la televisión, conversar con alguien y después vuelve a sus actividades normales. Entonces, esos programas también están diseñados bajo el modelo de la reducción de daños. Oh, parece que quizás se salió Rubén. Parece que sí. Sí, creo que sí. Fallas de lo virtual. Esperamos unos minutitos, ¿no? En lo que vuelve a incorporarse. Seguro que la Paula compu. Se quedó sin batería, no mencionó. Es cierto. Quizás Tus no. dueles- Un Pero- 420. Igual en lo que regresa, alguna resonancia, comentario, consulta, creo que quizás con lo que comentabas, Héctor, al inicio. Creo que Rubén es para mis ojos, uno de los grandes referentes en esta materia y creo que sería muy valioso poder, pues eso, aprovechar el diálogo para con él. Si alguien gusta abrir micrófono, compartir cómo ven, la verdad es que la labor de Clínica Condesa, además de profesional, es gratuita, por eso nosotros siempre recomendamos. Yo quiero hablar. Creo que es muy importante eso que se hace. La verdad es que yo vivo en Querétaro y ¿sí me escuchan? Ahí sí me escuchan. Sí. Y me he encontrado, bueno, en donde trabajo llegan muchas personas que salieron de estos llamados anexos. No está tan lejano eso, o sea, llegaron en enero diciéndome que los hacían hacer muchas cosas, los entierran en el piso y ahí en el piso les dan de comer, los encadenan a las camas, o sea, es increíble el trato inhumano. Y se enlaza con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo te roban la identidad totalmente? Entonces me parece increíble este trabajo. Gracias, José, y bienvenido de vuelta, Rubén. Perdón, es que el conector, la pila de la computadora no me ayudó. ¿Me pueden ayudar ustedes poniendo la presentación? Es que estoy desde mi celular ahora. Claro que sí. ¿Tú, Leslie? ¿Estás en la compu? Sí. Permítanme un momento. En lo que la pones justo, pues ahí habríamos a escuchar un poquito y José nos compartía de estas prácticas que ocurren en los anexos en Querétaro, ¿no? Y que son tan, pues, antihumanas.
Así es algo tremendo que nosotros hemos constatado precisamente, parte de las estrategias de la Clínica Condesa. Eso en sí mismo es reducir daños, ¿no? Habilitar alternativas para que las personas no vayan a uno de estos llamados, pues, anexos o centros de rehabilitación que deshabilitan o inhabilitan principalmente. Claro, claro, así es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, comentario? Yo quisiera agregar un comentario. Precisamente hay un libro que sacó el Colegio de la Frontera Norte, cuyo título es muy interesante, que se llama Dejar las drogas con ayuda de Dios, y reúne una serie de experiencias precisamente de internamiento en centros de rehabilitación fronterizos que pues tienen pues violación de los derechos humanos, ¿no? En general, es un trabajo académico que está muy chido, y igual luego les paso por el grupo el link que ahorita están gratis, los pueden descargar los ebooks. Recomendadísimos. Muy bien, buena referencia. Sí, nosotros tenemos 10 años, bueno, yo tengo 10 años ya recorriendo centros de rehabilitación aquí en la Ciudad de México, desde el 2011 precisamente hasta la fecha, y llevando como parte de estas estrategias de reducción de daños, servicios de salud a las personas que consumen, que están al interior de estos centros. Son centros residenciales de 3 meses, donde la persona ingresa, la mayoría de las personas que están ahí ingresan en contra de su voluntad. Bueno, las ingresan en contra de su voluntad. Entonces, muy pocas personas son las que asumen realmente el ingreso como una decisión propia, ¿no? Y eso, pues, obviamente, difícilmente puede ayudar en estos procesos de reconocimiento, quizás, de que la persona necesita a lo mejor cambiar la frecuencia del consumo, buscar una ruta de administración distinta, o entender a lo mejor la circunstancia por la que está atravesando, ¿no? Que muchísimas personas que están al interior de estos espacios no entienden, por ejemplo, ¿no? O no saben que a lo mejor tienen que trabajar primero el dolor antes que lo que les dicen los 12 pasos de o antes de lo que le dice el padrino, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, como dice Gabor Mate, reconocer que a lo mejor lo que propicia esa conducta problemática, ese uso problemático, sea esa falta de autoaceptación o de reconocimiento propio, como lo dice Maya Salavitz. Muy claramente decía Maya Salavitz: yo en aquel tiempo era joven, quería pertenecer, me sentía excluida, sentía que era un cero a la izquierda, la más fea del salón, la que nunca iba a ser la groupie, la que nunca iba a ser la más chida, ¿no? del salón. Entonces necesité recurrir a las drogas para mitigar precisamente esa falta de autoestima, ¿no? Que tenía Maya Salavitz. Así lo plantea, palabras más, palabras menos, pero pues esa es la idea, ¿no? De que muchas personas recurren al uso problemático tratando de mitigar precisamente alguna circunstancia, dolor emocional o algún problema relacionado con el trauma, ¿no? Bueno, les comentaba esto del VIH, la prevalencia que nosotros hemos encontrado es del 1%. No está la presentación, ¿verdad? No. Ok, déjenme ver si por acá la... Ya, la estoy compartiendo, Rubén, un segundito. Ya quedó. Gracias. Ahí está.
A ver, avanzamos, Andrés, hasta donde me quedé, que creo que es la diapositiva 8, o no, más adelante, como la 12. Sí, solo que al final creo que sí. No, antes. La 9. Creo que sí, solo que al final me ganó, creo que Leslie o Sage. Entonces, ella la están compartiendo. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que recomienda la reducción de daños? Se puede, por ejemplo, como parte de las estrategias de intervención y de psicoeducación o de pedagogía de reducción de daños, sugerir a las personas que pueden a lo mejor reducir la frecuencia del consumo. Por ejemplo, en personas que consumen heroína, mucho se ha dicho, es algo sumamente difícil, obviamente, cuando alguien desarrolla una adicción, siempre va a preferir a una sustancia como la heroína, siempre va a preferir la ruta inyectada, ¿no? Porque pues, es más efectiva, va más directo, el rush es tremendo, distinto al rush que se da por el uso fumado o inhalado, siempre la inyección va a ser preferida en este caso, ¿no? Entonces, decirle a una persona que deje de inyectarse y que mejor se la fume, pues está en chino, ¿no? Como dicen por ahí. Sin embargo, es una estrategia de reducción de daños que se recomienda también. Si la inyección puede favorecer la transmisión del virus de la hepatitis C, del VIH, la vía fumada, en este caso, no. O a lo mejor, si se comparten las herramientas para fumar la heroína, pues quizás puede haber un riesgo que pueda ser mínimo, ¿no? Las personas, por ejemplo, que consumen cristal, en este caso, también es muy difícil porque en el tema del cristal no hay un sustituto como con la heroína. La heroína tiene un sustituto que es la metadona y la persona en cuestión de horas se siente perfectamente bien, como si no hubiera tenido una adicción nunca en su vida. Sin embargo, para otro tipo de sustancias como el crack, como el cristal, pues es más complicado porque no hay una sustitución, no hay una terapia de sustitución más allá del cannabis, que también es recomendada, ¿no? El cannabis se utiliza, por ejemplo, en Vancouver, se utiliza en otros lugares, pero como un paliativo, obviamente, para personas que tienen dolor por síndrome de abstinencia, ¿no? En este caso, relacionado con el uso de opiáceos o de opioides. Hay programas en Vancouver sobre esto precisamente. Otros programas que no tenemos en México y que sería muy bueno tomarlos en cuenta son estos programas de administración de alcohol. Por ejemplo, muy poco se ha trabajado en México desde la reducción de daños con el tema del alcohol, o en América Latina en general, ¿sí? Sin embargo, sí existen programas que son muy exitosos en otros países. Por ejemplo, Rusia, no digamos, tiene un programa tremendo con respecto al alcohol. Vancouver, otra vez volviendo a Vancouver, a Canadá, tiene un programa muy exitoso de administración de alcohol. ¿En qué consisten estos programas? Precisamente proporcionar a las personas que desarrollan una dependencia, una adicción al alcohol tremenda, tipo T por 8, que ya se beben incluso hasta los desinfectantes, las espumas para lavar las manos. O sea, ya es un uso de alcohol nocivo, tóxico totalmente. Lo que hace la reducción de daños, estos programas de administración de alcohol, es ofrecerles un espacio donde estas personas puedan estar, como tipo shelters, albergues, en donde se les va a proporcionar a distintas horas durante el día, varias veces, onzas de alcohol de una gradación tipo vodka, tipo whisky, tipo tequila, etcétera, cada ciertas horas, y mantenerlos con esas dosis de alcohol a la vez que se le están haciendo intervenciones de reinserción o de conexión, como dice Johan Hari. Es decir, tratando de ofrecerles educación para el autoempleo, algún aprendizaje de algún oficio, conexión con la familia, etcétera, pero nunca se les deja de administrar el alcohol.
Y las personas reciben eso muy bien, obviamente, porque no le estás quitando de tajo lo que es su droga favorita, ¿no? En este caso. Eso sería muy bueno que pudiera suceder también aquí en América Latina, en otros países como México. Sin embargo, pues es mal visto, ¿no? En algunos centros de AA sí apelan al sentido común, a este sentido común del que habla la reducción de daños, y sí les dan la generosa, así les llaman. Vamos a darle la generosa para evitar que la persona pueda morir por un síndrome de abstinencia etílico, que son mortales, ya sabrán ustedes. Entonces, esas son estrategias basadas en el sentido común de reducción de daños que se pueden implementar. Algo que nos hace falta aquí en México también es el housing. Qué bueno sería, por ejemplo, con poblaciones callejeras que usan solventes, poderles ofrecer un espacio en donde ellos puedan estar. Muchas personas que usan este tipo de solventes de drogas como el activo tolueno aquí en la Ciudad de México, pues la mayoría, no es casualidad, han salido del seno del hogar desde niños por violencia intrafamiliar, por abuso sexual dentro del seno familiar, porque fueron golpeados, maltratados, etcétera. Y lo que la calle les ofrece, pues, es hambre, es miseria, etcétera. La única forma de mitigar este dolor para las personas que viven en calle, pues, es consumir solventes, porque los solventes mitigan el hambre, te hacen olvidar precisamente de esa tristeza, ¿no? Que muchos de ellos refieren. Entonces, una estrategia que se nos ha ocurrido para trabajar con estas personas es la terapia de sustitución con cannabis. México está dando un paso precisamente a lo que es la despenalización del cannabis, la regulación del cannabis, y nosotros pensamos que podría ser una buena estrategia poderles proporcionar cannabis a las personas que usan solventes, como en esta terapia de la sustitución. Sí, hay documentos, hay información, no es una idea que se nos haya ocurrido así de repente, de la nada. Pensamos que puede ser algo viable, esperemos que eso pueda implementarse en el futuro aquí en México como una medida de reducción de daños para las poblaciones de calle que usan solventes. Pero lo principal es poder cubrir las necesidades básicas que tiene cualquier persona. Un hogar, una casa, por eso en Estados Unidos se llama housing, se les proporciona casa, por ejemplo, a los usuarios de crack en Estados Unidos, para que ellos puedan gestionar sus propias necesidades, ser agentes de sus propios cambios, ¿sí? Apelar precisamente a que todas las personas tenemos la necesidad del bienestar, más allá de toda esa falsa idea que tenemos de que quien se droga se quiere destruir, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros esperamos que en la reducción de daños pueda suceder, ¿no? Que las personas que trabajan bajo este modelo tengan este sentido común que es necesario en la reducción de daños, ¿no? Ok, la siguiente, por favor, Andrés. Bueno, aquí estamos viendo las salas de inyección segura. Esta es una estrategia de inyección que tenemos aquí en México también. En Mexicali tenemos una sala de inyección segura que no está sancionada todavía por el Estado, es decir, no está reconocida todavía por el Estado, por el gobierno. Sin embargo, funciona. Y funciona muy bien, precisamente la sala de Verter en Mexicali. Entonces, esta sala consiste en que una persona que usa una droga como la heroína, ¿sí? Se les llaman salas de inyección segura. En otros países se les llaman salas de consumo seguro porque no están nada más dirigidas exclusivamente a inyectores, también a personas que fuman sustancias como el cristal. Entonces, lo que pasa en esta sala es que tú puedes llegar a consumir en un ambiente controlado, clínicamente hablando, ¿no? Es decir, hay una persona experta que te observa, que supervisa que tu inyección sea segura, ¿sí? En dado caso de que tú tengas una sobredosis en estos espacios, inmediatamente actúan, te inyectan naloxona para revertir la sobredosis y de esa manera se puede rescatar la vida, ¿no? De la persona. También te dan tu jeringa, tu cooker o tu chalupa o como le quieran llamar, el cacharro, que ahí lo podemos ver, lo que está sujetado con la mano izquierda,
Eso es también una herramienta básica para las personas que se inyectan. Dónde van a preparar la sustancia, ¿sí? Entonces, también la ligadura para hacer el torniquete y poderse inyectar, todo eso te ofrece este tipo de espacios y son basados en el modelo de reducción de daños. Pero no nada más te ofrecen esa alternativa de que tú vayas a inyectarte de manera segura y supervisada, sino que también ofrecen una serie de estrategias de conexión. Sí, hay todo un aparato de trabajo social, de promotores que te pueden ayudar a resolver algún problema que tengas, ¿no? En tu vida, ya sea la búsqueda de tus familiares, etcétera, ¿no? En fin, estas son las salas de consumo de inyección segura. Tengo otras fotos por ahí. La siguiente, por favor. Estas son promotoras de ahí de Insight en Vancouver. Es la sala de inyección pionera en el mundo, por cierto. Ya actualmente hay muchísimas salas alrededor de todo el mundo, en Australia, México ya sumó, ahora también. Están los hallazgos de la Harm Reduction International, donde vienen todos estos datos. ¿Cuántas salas existen en el mundo? ¿Cuántos programas de administración de pipas para crack o para cristal existen? Etcétera. Eso es muy bueno también que ustedes le echen un ojo. Voy a checar por ahí, hay algunas preguntas. Voy a revisar si puedo contestar algunas. Permítanme. Pues para usuarios de solventes, programas, ahorita nosotros no estamos implementando, no hay, realmente no hay. Lo que existe es algo muy general para poblaciones callejeras y que va implícito para usuarios de solventes. Por ejemplo, lo que les llamo las casas de medio camino, lo que se llaman las casas de medio camino o de medio tiempo. Sí, que ofrecen estrategias de reducción de daños para personas que usan solventes. Pero no hay una estrategia como la hay para personas que se inyectan drogas, similar para personas que usan solventes. Lo que nosotros podemos recomendar, las personas que usan solventes son muy asiduas a echarse la mona o el pedazo de estopa o de trapo que mojan con el tolueno para inhalarlo a la boca. Entonces nosotros siempre sugerimos que eso no se haga, porque los daños en la boca pues, pueden ser severos, ¿no? Quemaduras incluso, ¿no? Pero no basta con ese simple consejo basado en el sentido común. Apelamos a la teoría de la sustitución con cannabis. Creo que eso puede resolver bastante, ¿no? En el caso de los solventes, de los inhalables. Desafortunadamente no se le ha dado mucho seguimiento aquí en la Ciudad de México. Existe una organización llamada El Caracol, que sí está haciendo incidencia política para poder lograr este tipo de intervenciones en reducción de daños aquí en la ciudad. Que si conozco, preguntan, una organización en Ciudad de México que trabaja, sí, El Caracol, lo acabo de mencionar. También existe Hogar Integral de la Juventud. Ellos tienen un dispositivo de reducción de daños que se llama La Carpa, que está aquí en La Merced, en la Ciudad de México. Y es una casa de medio tiempo, precisamente, donde las personas pueden irse a bañar, pueden ir a comer, pueden ir a... también existe Psicocalle, por cierto, que ellos hacen una labor, trabajo de hormiga, salir a las calles, trabajar con las personas. No tienen un espacio como La Carpa o como El Caracol, sin embargo, el trabajo de promotoría que desarrollan ellos es sumamente importante, ¿no? Porque hacen acompañamiento, y creo que el acompañamiento es también una estrategia de reducción de daños. Por ejemplo, si una persona que vive en calle necesita un servicio de salud, Psicocalle, los promotores de Psicocalle lo acompañan, lo pueden acompañar al hospital para que la persona no sea rechazada, para que no le digan, así como no, ahorita te atiendo y pasen horas sin que lo atiendan. Todas esas estrategias basadas en el sentido común también son reducción de daños. En Hermosillo no existe algo así, desgraciadamente. No existe un programa como tal. Hermosillo le hace falta muchísimo entender lo que es precisamente la reducción de daños. No sabemos qué va a pasar ahora con esta nueva administración que va a entrar. Se están candidateando por ahí, es temporada de selecciones, y por ahí, por cierto,
están muy interesados en Sonora en diseñar un programa de adicciones y de reducción de daños. No sabemos si lo van a hacer o si no lo van a hacer, pero yo espero que sí, porque le hace falta mucho Hermosillo, ¿no? Entonces, sí se puede replicar este proyecto, claro que sí, en otras ciudades. No es algo muy complicado. En México es muy fácil poderlo hacer en otras ciudades. No sé cómo sea en otros países, pero yo sugiero, todos los estados en el país, en México, tienen sus programas llamados Capacits. Son centros ambulatorios para la prevención del VIH. ¿Sí? A través de estos centros, cualquier persona puede utilizar recursos del gobierno para poder hacer intervenciones de reducción de daños. Por ejemplo, los Capacits reciben jeringas, o bueno, deberían de recibir jeringas. Hay que hacer ahí, demandar precisamente eso, que es lo que está haciendo Redumex, la Red Mexicana de Reducción de Daños, demandar que los programas de intercambios de jeringas se vuelvan a financiar, que las jeringas se vuelvan a llevar a las ciudades en el país, cosa que se dejó de hacer precisamente. Pero se puede acudir a estos lugares y se les puede precisamente sugerir que pues se puedan hacer pruebas en los espacios de encuentro, en los sitios de encuentro de las personas que consumen sustancias. Yo sugiero que se comience en centros de rehabilitación para que no sea tan fuerte la entrada a campo, sobre todo cuando no se conoce el contexto. Sí, yo lo hice en Ciudad de México, viniendo de Tijuana, viniendo del norte, sin conocer la Ciudad de México. La forma en la que exploré la ciudad fue a través de los centros de rehabilitación, y ya de ahí comenzar a salir a las calles, a hacer detección, pruebas de VIH, pruebas de hepatitis, vincular a servicios de salud a las personas que tengan necesidades de salud, de cualquier tipo, hacer acompañamiento, si la persona necesita ir a un hospital, acompañar a la persona. Eso también son estrategias de reducción de daños. Poderles proporcionar herramientas. Por ejemplo, me gustaría mostrarles, no sé si me ven, o si me ven, les puedo mostrar los kits que nosotros damos aquí en la Clínica Condesa, que consisten básicamente en las jeringas, que son estas jeringas para inyectar insulina, que son muy aceptadas por las personas que se inyectan heroína. Pero también, miren, podemos salir de la presentación para poderles mostrar el kit para crack. Este es un kit para crack, ¿sí? Es una bolsita donde viene una pipa de Pyrex, ¿sí?, de distintos calibres. Esta es la más gruesa, tenemos más delgadas. Ajá. Y además viene una boquilla que es como un dedal, que esta boquilla sirve precisamente para poder fumar cuando se está consumiendo con otras personas. No tengo pipa, préstame tu pipa. Ok, te presto mi pipa, pero no te presto mi boquilla, porque esta es para uso individual, para uso personal. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las personas que intercambian pipas para fumar crack, por ejemplo, pipas de Pyrex o antenas para coche, que también se utilizan como pipas, goteros, pueden propiciar la transmisión de la hepatitis o de las hepatitis. Porque cuando una persona utiliza una pipa como estas, que se calientan al momento, bueno, no la de Pyrex, pero sí otras pipas como la de vidrio o las antenas para coche, si se usan esas, pues al momento de calentarlas, pueden provocar algún problema, alguna lesión en la dermis, en los labios, ¿sí? Y esas ya son puertas de entrada o de salida para que se facilite la transmisión de virus de la hepatitis C, por ejemplo, que es muy común en personas que intercambian pipas y que usan crack, ¿sí?
Por ahí siempre me preguntan en los centros de rehabilitación cuando hablo de esto, ¿y por qué en el caso del cannabis no? Si yo comparto el gallo, el toque, el churro, ¿por qué no tengo el mismo riesgo que si comparto la pipa para crack? Pues son sustancias distintas. El usuario de crack o la persona que usa crack, la usuaria de crack, por lo regular siempre está sumándole conductas de riesgo a la práctica. Por ejemplo, es muy común que en personas que usan crack, que tienen una adicción al crack, haya intercambio de sexo por drogas, sexo por dinero, por algún bien, y eso les suma obviamente un riesgo a esa posibilidad de la transmisión. Entonces, no es lo mismo una persona que consume marihuana, difícilmente va a asumir conductas como las que asume una persona que usa crack, sin estigmatizar, obviamente, ¿no? Muchas personas usan crack sin llegar a esos extremos, claro, ¿no? Entonces, las personas que tienen lesiones en la boca, si prestan sus herramientas, pueden propiciar la transmisión de la hepatitis C. Si yo tengo hepatitis C y presto mi pipa y tengo lesiones, puedo favorecer la transmisión de la hepatitis C de mí hacia la otra persona. Por eso nosotros pensamos que esto es una buena estrategia, sumarle esto a la pipa de Pyrex, ¿sí? Y además que también se utiliza en las pipas para crack, se utiliza lo que es el filtro. Aquí está la otra pipa que es menos gruesa. El filtro, esto se le llama brillo en Estados Unidos, es de una fibra que no es cobre. Muchas personas utilizan aquí metales como clips o cobre, alambre de cobre, para meterlo al interior de la pipa y poder pues ahí fumar crack o piedra, ¿no? Y en este caso, este brillo o este filtro se coloca al interior de la pipa con un aplicador que también viene en el kit, es este palillo, ¿sí? Aquí nosotros, ahí está colocado el filtro y aquí va la piedra, obviamente. Entonces ya se puede fumar, ¿no? Se puede fumar sin ningún riesgo de adquirir o de transmitir alguna infección porque el uso de la boquilla es individual, ¿sí? Ahora, si ya hay lesiones en la boca, podemos sumarle una pomada que contenga neomicina. En este caso son estas pomaditas para los labios y sanar las heridas que pueden provocar esas quemaduras, ¿sí? Y bueno, eso es una parte. Aquí está una toallita alcoholada que nunca deben de faltar en ningún kit. Es una torunda, una toallita alcoholada para desinfectar. Y obviamente, el compañero de siempre, un condón, ¿verdad? Entonces, ese es el kit para crack. Y de la misma forma, para cristal, las pipas para cristal, descartables, con su respectiva boquilla, ¿sí? Que no es más que un pedazo de manguera, ¿eh? Sentido común, pragmatismo. Son las dos axiomas de la reducción de daños. Si la reducción de daños no tiene sentido común, no es pragmática, no es reducción de daños. Entonces, esta boquilla ahí está colocada, o fumar cristal, ¿sí? Que no se queme la gota, por ahí dicen, o sea, hay todo un tutorial para consumir de manera adecuada. Y bueno, puedo prestar la pipa, pero la boquilla no. Y hay varios kits que se pueden implementar, que se pueden otorgar a las personas que consumen drogas precisamente para evitar los daños asociados al consumo. ¿Sí? Otra cuestión ya es la parte conductual, la parte psicológica, ahora sí, de la psique de la persona, ¿no? Las conductas que va a asumir, etcétera, pero eso ya se puede trabajar en otro momento. Volvemos a la presentación. Les quiero hablar del modelo de Prochaska, para que no me hagan el tiempo. Por favor, Andrés, la presentación. Claro. Leslie, ¿Alguien tiene alguna duda? Hay una en el chat. Héctor pregunta, ¿cómo es el financiamiento del programa y los kits? Ok. Ahorita, hasta el año pasado, finales del 2020, nosotros no teníamos certeza de que pudiéramos recibir un financiamiento del gobierno federal
o del gobierno local de aquí en la Ciudad de México para poder subvencionar este tipo de kits, de herramientas. Lo que se nos ocurrió hacer es comprar nosotros las pipas. Las venden en Tepito al mayoreo, por ejemplo, y unas pipas mejores incluso que estas, ¿no? Esta es muy gruesa, esta pipa de Pyrex es muy gruesa, es muy poco aceptada. Tenemos pipas más delgadas, que son las que compramos en Tepito al mayoreo, muy baratas, y comenzamos a hacer nuestros propios kits. Permítame tantito, ¿eh? Comenzamos haciendo nuestros propios kits, sumándole productos, insumos que la Clínica Condesa tiene de sobra, por ejemplo, las toallitas alcoholadas. Las toallitas alcoholadas que vienen en las pruebas rápidas, o sea, se tiran a la basura, entonces, ¿por qué no rescatarlas y sumarlas a los kits? ¿Sí? Las fibras, podemos conseguir, por ejemplo, fibras para lavar los trastes, ¿sí? Estas fibras que se utilizan para lavar los sartenes de batalla, que no son metal, sino que son una fibra más distinta, más amable, que no podría producir daños a los pulmones si se quema, como es este material, ¿no? No sé exactamente de qué está hecho, pero si ustedes lo tocaran es como un hilo, pero no se quema, o sea, no hace combustión, no se quema. Entonces, esto lo recibimos nosotros, estos filtros los recibimos por donación. En Estados Unidos, Laura Guzmán nos lo hizo llegar, una donación de estos brillos. Igual de estas pipas también se pueden conseguir aquí, las venden al mayoreo, su precio es muy barato realmente, y los dedales pues, también los podemos conseguir aquí. Ahora, nosotros eso lo hacíamos hasta el año pasado. Ya hay un nuevo programa que todavía está validándose, obviamente, para la ciudad, un programa de adicciones que contempla la compra de este tipo de kits. Entonces, van a salir de recursos del gobierno de la Ciudad de México. Esperemos, obviamente. Y si no, vamos a continuar así. Con donaciones, recibimos donaciones. Por ejemplo, hace poco recibimos donaciones de naloxona. Eso fue algo que nos llamó muchísimo la atención. Hay muy pocos usuarios de heroína aquí en la Ciudad de México, sin embargo, sí hay muertes por sobredosis, porque hemos tenido fentanilo incluso revuelto con la heroína aquí en la Ciudad de México, cosa que sucede de manera cotidiana en Tijuana y en Ciudad Juárez. No tanto aquí en México, ya muchas personas han fallecido, quedan muy pocos usuarios de heroína aquí en la ciudad, pero la naloxona la hemos conseguido por donación, al igual que Verter y Prevencasa. México no puede administrar la naloxona, aunque está en el cuadro básico. Curiosamente, una vez tuvimos una reunión con el comisionado de adicciones, Gadi Sabiki, y él está muy molesto porque hay trabas ahí, precisamente, él reconoce que la naloxona es necesaria, que es una estrategia de reducción de daños, sin embargo, no puede él como comisionado autorizar que no es tan sencillo, digamos, pues, ¿no? Todavía hay algunos candados por ahí que hacen que la naloxona esté en las salas de urgencias, en las ambulancias, pero no en donde deben de estar, que es en los picaderos, en las salas de inyección, etcétera, ¿no? Que es donde se requiere la naloxona realmente. Entonces, estos materiales nosotros los hemos recibido por la relación que tenemos con otras organizaciones, ¿no? La reducción de daños, los reductores de daños en el mundo somos familia, entonces por ahí podemos intercambiar ideas, es lo que hemos estado haciendo nosotros. Esta donación la recibimos de Mission Neighborhood Center y de Shiloh Hama, que fue quien nos sugirió precisamente el uso de este tipo de pipas que encontramos en Tepito, afortunadamente, pero sí recibimos al principio donaciones. Ok, la siguiente diapositiva, por favor. Ahí voy. Ay, no sé. Creo que se me trabó. ¿Te traboles? Sí, se me trabó. A ver, la voy a dejar de compartir.
¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Ya. Si ya ahí la tienes, si no la abrimos, y si no, quizás también tú, Sage, en algún momento nos puedes compartir acerca de estos comparativos con los programas en Canadá. Pues sí, claro que sí. Justo yo trabajo con una organización que se llama Rain City, que es una organización bastante grande de esta misma calidad de lo que es Insight, cual viene de Portland Hotel Society. Somos como organizaciones hermanas. Entonces, pues hace 5 años yo he trabajado en pues,